¿Alguna vez viendo una conversación entre dos personajes en una peli te ha resultado desconcertante alguno de los cambios de plano? Hablemos del salto de eje y de la importancia de mantenerlo para contar nuestras historias. A la hora de grabar vídeos hay muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta, que va a aparecer en el plano, el sonido, la angulación de la cámara. Todas estas cosas componen lo que llamamos lenguaje audiovisual. Y el lenguaje audiovisual básicamente es lo que nos permite contar nuestras historias de forma que las pueda entender el espectador. Como en todo lenguaje, existen una serie de normas o reglas básicas que debemos cumplir para que el espectador entienda lo que le estamos contando. Estas reglas pueden ser, por ejemplo, la regla de los tercios, la regla de los 30 grados o de la que vamos a hablar hoy, la regla de los 180 grados o salto de eje. Cuando estamos grabando una conversación entre dos personas, normalmente empezamos con un plano general de situación para que el espectador sepa en qué posición están colocadas esas personas y luego iremos intercambiando entre planos más cortos, individuales, mientras hablan. Para que el espectador no se pierda y sepa en todo momento en qué posición están colocadas esas personas, se crea una línea imaginaria que une sus miradas a la que denominaremos eje. Este eje es lo que va a marcar dónde colocaremos todas las cámaras con las que grabemos esta secuencia, ya que nunca deberemos cruzar esta línea imaginaria con ninguna de las cámaras para no desconcertar al espectador, ya que las miradas de los personajes no se corresponderían entre sí y no parecería que están hablando el uno con el otro. Pero esta regla no solo es importante cuando grabamos conversaciones, sino que también es importante cuando grabamos, por ejemplo, objetos o cualquier cosa que esté en movimiento en nuestra imagen. Y ahora que tenemos unas nociones básicas sobre lo que es la regla de los 180 grados, vamos a pasarnos al ordenador para que yo te vaya explicando un poco esto, pero primero, no sé si todo el mundo sabe esto, yo es una cosa que descubrí hace relativamente poco, y es que en Windows, a partir de Windows 10, podemos grabar la pantalla sin necesidad de usar programas externos. Simplemente dándole a la tecla de Windows más la tecla G, se nos abre la barra de juegos de Xbox y dándole al botón de grabar ya estaremos grabando la pantalla. Estas dos personas que tenemos sentadas en esta mesa, si las viéramos desde un plano cenital es un plano visto desde arriba. Tendríamos por aquí la mesa, por aquí una persona y por aquí otra persona. Están unidas por una línea imaginaria que une sus miradas. Tendríamos así el eje de las miradas. Y este plano que estamos viendo aquí está grabado desde aquí. Si pasamos al siguiente plano, vemos que está grabado desde aquí. Al siguiente plano está grabado desde aquí. Y si pasamos al último plano que tenemos, vemos que está grabado pues más o menos desde por aquí. Por lo que podemos darnos cuenta que nuestra línea del eje nunca la saltamos. Todas las cámaras que graban esta entrevista están hacia este lado de esa línea. Porque si saltáramos esta línea, les veríamos las espaldas y parecería que los personajes no se están mirando entre ellos y están cambiando de posición constantemente, lo que no tendría ningún tipo de coherencia para el espectador que estuviera viendo esta conversación. ¿Y qué pasaría si en vez de tener una persona aquí y otra persona aquí, manteniendo una conversación, tenemos tres personas? Esto lo que haría sería crear nuevos ejes. Tenemos el primer eje, que es el eje que une a dos de los personajes que están hablando, luego tenemos un segundo eje y luego tendremos un tercer eje para unir a los otros personajes. Y en cada uno de estos ejes deberemos decidir dónde colocar las cámaras. Si estos personajes los estamos grabando desde aquí, cuando grabemos los planos más cortos irían desde aquí. Cuando grabemos a estos dos, los grabaríamos así. Y por último, al último eje grabaríamos también así. En este eje todas las cámaras están hacia este lado, en este eje todas las cámaras están de este lado y en este eje todas las cámaras están de este lado. Nunca cruzamos ese eje. Si por ejemplo tenemos dos personajes manteniendo una conversación y queremos cambiar el eje, imaginemos que estamos grabando desde aquí. Un plano general de las dos personas. Luego tenemos el plano medio de esta persona y desde este lado estamos haciendo un plano medio de esta persona. Va a haber veces en las que queramos pasar al otro lado del eje. Y eso lo podemos hacer moviendo la cámara para que el espectador vea cómo la cámara pasa de un lado a otro del eje. Esto lo podemos hacer con cualquier movimiento de cámara. Y al mostrarle al espectador ese cambio de eje mientras lo va viendo, no se le hace tan abrupto.
Otra forma que tenemos para poder cambiar de eje, podemos pasar a un plano detalle del paisaje, de alguna cosa que esté a su alrededor y después empezar a grabar desde el eje contrario. Esto va a hacer, igual que veíamos antes, que el cambio no sea tan abrupto. Y una vez que hayamos introducido un plano neutral, podemos desechar este eje y empezar a grabar desde el otro. Aquí me estoy centrando bastante en conversaciones, pero el eje se aplica a cualquier cosa que se esté moviendo. Si tenemos un coche, ¿sabré yo dibujar un coche? No va a ser el mejor coche que viste en tu vida, pero seguramente tampoco el peor. Vale. Si tenemos un coche que se desplaza hacia un lado de la imagen, este desplazamiento es lo que nos va a marcar el eje. Por tanto, las cámaras van a tener que estar siempre del mismo lado del coche. Si nos saltamos este eje y ponemos una cámara en este lado, lo que va a pasar es que al ver el plano de esta cámara va a parecer que el coche va en la dirección contraria y esto va a confundir muchísimo al espectador. Por eso es muy importante mantener los ejes, a no ser que estemos intentando crear esa sensación de caos y de confusión. Si en vez de saltarnos el eje en esta situación hacemos como lo que decíamos antes, de que la cámara pase de un lado al otro del eje y el espectador lo vea, ya le estamos mostrando al espectador que el coche sigue en esa misma dirección, pero nosotros somos quienes nos estamos moviendo. Y entonces ya no es un cambio tan drástico y el espectador puede seguir el movimiento de la imagen. A pesar de que exista esta opción de poder cambiar el eje, muchas veces vamos a querer romper por completo la norma y saltarnos el eje. Esto normalmente lo hacemos para crear caos en la escena que estamos viendo y confundir al espectador y crearle cierta incomodidad. Si te interesa el tema, hay un corto que me gusta mucho, que creo que es del año 2006, que se llama Tía, no te saltes el eje. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres verlo, porque creo que explica muy bien todo el tema este del salto de eje de una forma muy rápida, entretenida y muy fácil de entender. Y yo creo que esto es un resumen básico de lo que sería todo el tema este de la regla de los 180 grados y el salto de eje. Esto es un poco para que sepas que exista, que sepas de qué va y lo tengas presente a la hora de crear tus vídeos, porque es muy importante que cada vez que grabemos con una intención y sepamos realmente lo que estamos transmitiendo y lo que queremos contarle al espectador que nos está viendo.